Hola, mi nombre es Manuel Zamboni y este es otro video de desarrollo de aplicaciones web con JavaScript y Node.js. En este video vamos a desarrollar un ejemplo un poco más elaborado del Hola Mundo Web que hicimos en el video anterior y vamos a tomar como excusa un web service que nos va a devolver un proverbio que nosotros vamos a tener almacenado en un archivo de nuestro servidor. Cuando nos hagan un get a una determinada URL, vamos a leer el contenido de ese archivo y lo vamos a devolver en el cuerpo de la respuesta al requerimiento que nos envíen. Vamos a ver cómo hacemos esto. Aquí estoy haciendo un require del módulo HTTP, que ya vimos anteriormente, y lo novedoso que estoy también haciendo un require de otro de los módulos integrados que viene con Node, que es FS. Esto es por File System. Este módulo expone funcionalidad que nos permite acceder al sistema de archivos de la computadora, tanto para escribir, leer archivos, directorios, etc. Bien, aquí estoy creando un servidor, esto como vimos anteriormente, y a este servidor le estoy invocando al método listen para escuchar en el puerto 3000, con una pequeña función de callback. Ejecutemos esto para ver que efectivamente es así. Y nos vamos a concentrar ahora en esta función listener, en este handler que pasamos, que va a ejecutarse ante cada requerimiento web que llegue a nuestro servidor, al servidor que acabamos de crear. En esta función, como dijimos, recibimos dos parámetros, que son dos objetos. Este primer objeto, que le llamo rec aquí, nos permite manejar o acceder a el requerimiento HTTP, y este segundo objeto response, o res, le estoy llamando aquí con el parámetro, nos permite acceder y manipular la respuesta que vamos a enviar al requerimiento. Cada uno de estos objetos tiene ciertas propiedades y métodos. Por ejemplo, aquí del objeto rec estoy accediendo a la propiedad URL y método. Estoy preguntando si la URL es barra proverbio y si el método es get. Observen que la URL es la parte de la URL que continúa al host, es decir, nosotros haríamos localhost 2.3000 barra, bueno, a partir de allí es que está lo que se incluye en esta propiedad. Y en este caso de que fuera esta combinación de URL y método, vamos a invocar una función getProverbio, que es una función auxiliar que simplemente creé por cuestiones de prolijidad, no poner el código aquí adentro. En el caso de que no reconozcamos esta combinación de URL y método, vamos a llamar a una función de fallback, que ya vamos a ver qué es lo que hace. Bien, concentrémonos entonces en algo que estoy describiendo aquí y es algo importante de entender en Node.js en general. Y es que el request y el response son ejemplos de los tantos que hay en Node de lo que se llaman streams. Un stream, el concepto de stream, es un concepto general en el software, es un concepto muy amplio, muy difundido, muy antiguo y a su vez muy actual. Hay distintos tipos de streams, pero todos ellos terminan en definitiva representando una secuencia de bytes a la que accedo secuencialmente, ya sea para leer la secuencia o para escribir en esa secuencia. Por ejemplo, request es un stream, con lo cual representa una secuencia de bytes, y en el caso del request es una secuencia de bytes de la que puedo leer bytes secuencialmente. ¿Y cuáles son los bytes? No son todos los bytes de todo el requerimiento. El requerimiento HTTP está compuesto por una sección de encabezados y un cuerpo. El stream, la conceptualización de stream del request, se refiere a la lectura de los bytes que vienen en el cuerpo del requerimiento. Es decir, todas las capacidades de stream que tiene el objeto de este request, las voy a utilizar para leer bytes que vienen en el cuerpo del requerimiento, si es que viene algún cuerpo del requerimiento, o si no viene vacío, digamos. Y en el objeto response, de manera análoga, lo que puedo hacer es utilizar, o lo que voy a hacer de hecho, es utilizar las capacidades de stream que tiene, porque es un stream, como stream de escritura, es un stream de escritura, para escribir en el cuerpo del requerimiento, no en los encabezados. También la respuesta tiene una sección de encabezados y un cuerpo. Bien, las capacidades de stream que tenga este objeto que recibamos aquí, la vamos a utilizar para escribir secuencialmente bytes en el cuerpo de la respuesta. Bien. Como decía, aquí estamos llamando a esta función getProverbio y vamos a analizarlo a esto con el ejemplo. Primero vamos a acceder a la respuesta y en el video siguiente vamos a hablar de cómo acceder al cuerpo del requerimiento. Bien,
La respuesta. Nosotros vamos a escribir en el cuerpo de la respuesta el proverbio. Lo vamos a leer, esta operación la hacemos aquí, ya la voy a explicar, y vamos a escribir al final de la respuesta en el cuerpo. Cuando nosotros tratamos con streams, tenemos que tratar situaciones de error. Entonces, ¿qué sucede? El stream en Node.js, los streams tienen un método que se llama on y que nos permite registrar un evento, es decir, nos permiten registrar un manejador. Esta es la manera en que en Node.js se pueden tratar los errores en streams. Tratarlo como un evento, es de avisarle al stream que en el caso de tales eventos nos invoque a tales manejadores. Uno de los eventos disponibles en los streams es el evento error. Es un evento que se dispara ante la eventualidad de un error, en este caso al escribir en el stream. Análogamente, si fuera un stream de lectura, sería análogo. Nos podría invocar a un evento que nosotros registremos en el caso de un error de lectura. Aquí estamos en la respuesta. Estoy registrando un manejador del evento error. Aquí indico el nombre del evento, es una cadena de caracteres. Y aquí estoy pasando una función de callback. Esta función de callback va a recibir el stream, lo va a invocar pasándole el error que se produjo y aquí simplemente estoy escribiéndolo en la consola. Vamos a ver más adelante un tratamiento un poco más profesional de esto. Bien, los streams, aquí lo voy a tratar como secuencia simplemente de bytes, pero los streams algunos suelen proponer un nivel de abstracción un poco mayor de los bytes. Es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, de hecho este es el caso en los streams tanto de la respuesta como del requerimiento, del cuerpo de respuesta y cuerpo de requerimiento, podemos escribir objetos de más alto nivel, si se quiere, que bytes. Por ejemplo, podríamos escribir directamente una cadena de caracteres. Y podríamos decirle que esa cadena de caracteres la traduzca a bytes utilizando un determinado encoding. El encoding por defecto, si no lo indicamos, va a ser un UTF-8, pero podríamos hacerlo. Es decir, nos permiten estos streams de respuesta y de requerimiento, nos permiten manipular también los streams como contenedores de una secuencia de bytes que representa caracteres en un determinado encoding. Nosotros en este ejemplo particular no lo vamos a usar, pero sí explico esa diferencia porque es importante entenderla. Por ejemplo, aquí yo estoy leyendo en esta línea, a continuación, habiendo ya registrado el marcador de error, estoy leyendo síncronamente, estoy usando el método readFileSync de FileSystem, que lee un archivo que yo le pase, el contenido de un archivo. Este es un path relativo. Este archivo es relativo ¿a qué? Va a ser relativo al directorio actual del proceso. Ya vamos a ver qué es esto de directorio actual del proceso. Por ahora lo podemos entender simplemente como el directorio en el que arrancó la aplicación. En este caso va a ser este de aquí, el que yo tengo aquí. Es el tutorial introducción. Bien, así lo voy a buscar, es un path relativo. Bien, y me devuelve síncronamente, termina de leer el archivo y me devuelve el contenido del archivo. Me devuelve los bytes del contenido. Estos bytes están representados en una estructura que Node.js tiene y que también está muy omnipresente en todas las aplicaciones Node, que es la estructura buffer. Es un objeto buffer. Los buffers básicamente son un objeto que representan un conjunto de bytes en memoria y me permite de manera muy eficiente manipular ese conjunto de bytes, agregando nuevos bytes, ampliando el buffer, concatenando ese buffer con otros buffers, etc. Es la estructura por preferencia para en Node.js hacer un uso eficiente de bytes, de manejo de bytes en memoria. Bien, eso es lo que me está devolviendo. Aquí lo que estamos haciendo, entonces, en estas tres líneas de aquí, estamos efectivamente construyendo nuestra respuesta, estamos respondiendo. ¿De qué manera? Yo decía que el response es un stream que representa el cuerpo de la respuesta, pero también me permite con otros métodos acceder a otras partes de la respuesta u otras características de la respuesta. Por ejemplo, status code es una propiedad que no es común en todos los streams. No vamos a encontrar en todos los streams la propiedad de status code. Esto es propio de la respuesta. La propiedad setHeader tampoco es común a todos los streams. De hecho, es propia en particular de la respuesta. Aquí estamos estableciendo el status code 200, que de todas maneras sería el status code 200, sería el por defecto. Estamos estableciendo el header, decimos que el content type, el contenido que estamos enviando, se interprete como texto plano y que la codificación es
UTF-8. Esa es la codificación, de hecho, en la que está almacenado este archivo y usamos eso. Indicamos que ese es el encoding de lo que estamos devolviendo. Y aquí este método END sí es un método de los streams de escritura en este caso. Es un método que me permite indicar, es el método con el que yo indico que ya terminó la secuencia de bytes y opcionalmente me permite pasarle una última sección de bytes a agregar al stream, que en este caso es la primera y única sección de bytes que voy a tener en el stream. Yo podría de hecho haber subdividido esto y haber escrito con el método write el contenido de bytes. Por supuesto podría llamar a write tantas veces quiera, con lo cual se van a ir agregando secuencialmente nuevos bytes. De hecho podría escribir una cadena de caracteres y esta cadena de caracteres se va a convertir a los bytes correspondientes, y lo que se va a guardar en el stream van a ser los bytes, utilizando en este caso por defecto la codificación UTF-8, eso es lo que va a ser, en este caso, y luego llamar a end vacío diciendo, bueno, ya terminó. Esta hubiera sido otra posibilidad. Eso hubiera sido otra posibilidad. En este caso estoy invocando a end directamente, y allí se escribe en una sola invocación al stream y se finaliza. Esto es importante. Si yo no finalizo el stream del cuerpo de la respuesta, Node.js considera que la respuesta todavía no se terminó de conformar. Entonces va a quedar ese requerimiento sin responderse. Va a quedar eternamente sin responderse. Nunca va a llegar la respuesta, nunca va a terminar de enviarse la respuesta. Ese stream va a quedar abierto y nunca la respuesta va a ser enviada. Esto es un error común que suele suceder en determinadas ramas de nuestro código no finalizar la respuesta. Ya vamos a ver casos donde esto puede presentarse. Bien, y aquí tenemos esta función de fallback. En el caso de que la combinación de URL y método no fuera la adecuada. Y aquí lo que hacemos, fíjense, es devolver un status code 404, que es not found, y terminamos la respuesta pasando un cuerpo opcionalmente del que le pasamos no encontrado. Podríamos devolver lo que nosotros quisiéramos acá. Fíjense que aquí, de hecho, estoy usando esta capacidad de pasar una cadena de caracteres. Bien, vamos con Fiddler a acceder a este web service, get, estoy haciendo de esta URL, localhost 2.3000 proverbio, hagamos un get, y allí tenemos, fíjense, voy a mirar el crudo de la respuesta y aquí está. Fíjense, acá está nuestro 200, nuestro status code que indicamos acá, está nuestro header content type que establecimos, están estos otros headers que Node.js agregó automáticamente. Nosotros podríamos haber puesto esos headers explícitamente, por ejemplo el content length, pero si no lo hacemos hay ciertos headers como esto que los agrega automáticamente, y el cuerpo de la respuesta que nosotros escribimos, fíjense que lo leímos como byte, dijimos que es UTF-8 y efectivamente ahí lo estamos viendo. Bien, vamos a llegar hasta acá con esta primera sección y vamos a continuar con la elaboración de este ejemplo en el video siguiente. Nos vemos en el siguiente video.